A ver, ahí volví, ¿no? Ahí volví. Sí. No, es que parece porque dejo abierta, digamos, la, la sección del chat y, y parece que eso lo presiona un poco más. Pero claro, vuelvo y está ahí y parece que retoma, digamos, el video. Sí. Bien, entonces tratamos de puntualizar la especificidad, digamos, de lo que es la violencia política, ¿no? Que responde a una intencionalidad política que se impone y que coacta la voluntad del otro. Ahora, es interesante preguntarse que ante esta preconcepción que se puede ensayar de lo que es la violencia política, es interesante pensar si la violencia política es solo física o sea, se requiere, digamos, del lumazo en el cuerpo para, digamos, ser objeto de violencia política, o también simbólica, ¿sí? En el sentido de que la imposición que coacta voluntades políticas no requiere necesariamente del actuar físicos por sobre, o si lo simbólico no también descansa en última instancia en lo físico. Estoy pensando, por ejemplo, estado de excepción, no en este contexto, digamos, de pandemia, que me parece que responde a otros criterios, ¿no? Pero el estado de excepción durante el estallido social, que de alguna forma venía a eh, ponerle un tope, algo así, a un movimiento social que se está configurando y que se está configurando, ¿no? El estado de excepción, claro, puede ser un acto simbólico de violencia política en cuanto a que impone y coacta la libertad de expresión, ¿no es cierto? La libertad de manifestación, eh, que no tiene necesariamente, digamos, un actuar físico por sobre los cuerpos, pero sí se ve, digamos, respaldado por él, en el sentido de que, bueno, si te caes en casa, probable que no te pase nada, pero si salí, te vaya a encontrar con los militares, te vaya a encontrar con un sinfín, digamos, de abuso, tortura, violaciones, muerte, etcétera, ¿sí? Entonces parece ser que lo simbólico descansa en última instancia de lo físico, de la amenaza de violencia. A eso quiero ir. Lo simbólico, la violencia política en términos simbólicos, cumple su función en cuanto a que viene a ser respaldada por lo físico. Si es que no, si es que se cruza, digamos, la línea impuesta simbólicamente, te vas a encontrar con lo físico. Entonces es interesante pensar cómo se conjuga el carácter físico, simbólico de la violencia política. ¿Sí? Bien. Vamos a ir precisando, digamos, esta preconcepción de violencia política a medida que avancemos durante el, 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 el argumento, ¿no? Bien, ahora me interesa que abordemos y que tiene, o sea, está directamente relacionado a lo hablado respecto a la violencia política, la noción de trauma psicosocial. Sí, me di cuenta que no he ocupado la pizarra.
¿Es necesario ocupar la pizarra o qué dicen ustedes? Bueno, eh, bueno, entonces acá podemos poner, ¿se ve? Sí, se ve. Podemos poner violencia política, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación es, a ver, vamos a ver cómo funciona. No se ve nada, o sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces, violencia política, claro, nos preguntábamos por su carácter físico o simbólico y el trauma psicosocial. A mí me interesa, y permítanme, digamos, avanzar y luego puntualizar lo que hemos trabajado. Eh, Me interesa dar cuenta de este ejercicio que hace Martín Baró de caracterizar el trauma psicosocial en referencia a lo que es el trauma psíquico, en referencia a lo que es el trauma social. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, para Ignacio Martín Baró, el trauma psíquico, y en esto existe una especie de consenso, corresponde, digamos, a la incapacidad de un sujeto de metabolizar, de procesar, de integrar una experiencia en cuanto a que supera sus recursos subjetivos, supera sus recursos psicológicos para ello. ¿Sí? Estamos hablando del trauma psíquico. Esta experiencia que supera, digamos, sus recursos físicos, sus recursos psicológicos, lo llevan a configurar, digamos, distintas formas de estabilización, distintas estrategias estabilizadoras eh, que por lo general son nocivas para su desarrollo. Trata de alguna forma compensar esta impotencia que sintió frente a una experiencia en particular. Entonces, por ejemplo, se puede producir fobias, se pueden producir temores, se puede producir culpa, depresión en términos psicológicos, pero en términos corporales se puede producir, por ejemplo, una mala integración sensorio-motriz, lo que se conoce como hipoactivación o hiperactivación del cuerpo, ser muy sensible o ser nada sensible, digamos, el tacto, por ejemplo, en términos corporales, o también, no sé, los trastornos psicosomáticos. De alguna forma son formas de compensar la impotencia que sintió el sujeto frente a una experiencia particular en cuanto a que no tenía, en cuanto a que no contaba, digamos, con los recursos psicológicos ni los recursos físicos para enfrentarla. ¿Sí? Es lo que se conoce, digamos, la huella del trauma, la huella psicológica, la huella corporal del trauma. ¿Sí? Entonces, dentro del trauma psicosocial
caracterizamos por un lado el trauma psíquico.